cosas. Pero sabe que Dios en su misericordia dice, vas a ir aprendiendo poco a poco. Y entonces Dios nos tiene que someter a pruebas, nos tiene que someter a aflicciones, nos tiene que someter a padecimientos, para que nosotros aprendamos a depender y sepamos valorar la grandeza, la soberanía, todo lo que es Dios para nosotros. Amén. Dice, versículo 2, puso tropas en todas las ciudades fortificadas de Judá, y puso guarniciones en la tierra de Judá, en las ciudades de Efraín que su padre Asa había tomado. El versículo 3, y el Señor estuvo con Josafat. ¿Están conmigo? Y el Señor estuvo con Josafat. Por eso es que nosotros nos tenemos que preocupar de que Dios ande con nosotros. De que Dios ande con nosotros. Y si Dios anda con nosotros, vea lo que sucede. Y el Señor estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de su padre David y no buscó a los Baales. Los Baales son los dioses de este mundo. Los Baales son lo que toma posición como dioses en nuestras vidas. No tiene que ser en realidad una imagen que podamos tener en la casa. ¿Sabe que hay cosas más grandes en nuestro corazón que solamente una imagen que podamos tener en nuestra casa? En nuestro corazón hay cosas a las cuales nosotros le damos más la prioridad que a Dios. Pero dice que Josafat, dice que Josafat buscó a Dios, buscó al Dios de su padre y anduvo en sus caminos y no hizo como el resto de ellos. Si alguien me puede buscar, mi amor, Mateo 6:33. Dice que si nosotros buscamos primero a Dios y no hacemos como los demás, nosotros vamos a ver el poder, el amor, la provisión de Dios. Léelo, por favor. Espera. Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Entonces dice la palabra de Dios que si nosotros buscamos, ponémoslo ahí por favor, Brian, Mateo 6:33. Dice que si nosotros buscamos primero, dice, primero, prioridad. ¿Cuál es la prioridad de nosotros? Dice la palabra de Dios que cuando venimos a Cristo Jesús tenemos el privilegio de tener una vida espiritual en la cual nosotros aprendemos a conocer a Dios, porque hasta el día de hoy no lo conocemos. Hasta el día de hoy no conocemos a Dios, porque cuando empezamos a conocer, a experimentar, conocer a Dios, entonces podemos llegar a hacer aquellas cosas que Dios nos pide que hagamos. Mientras tanto no podemos hacerlo porque no le conocemos a Él. Dice, más bien, ¿sabe que entre lo bueno y lo mejor, qué es lo que buscamos nosotros? ¿Usted quiere lo bueno o quiere lo mejor? Lo mejor, ¿verdad? Eso dijo el Señor. Dice, más bien, busquen primero, prioridad número 1, el reino de Dios y su justicia. Nosotros somos naturales y somos espirituales. Estamos aprendiendo a ser espirituales. Dice que si nosotros vivimos por el Espíritu y no por la carne, entonces empezaremos a dar frutos espirituales. Dice, primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Allá hay que leer lo que habla anteriormente. Entonces, Josafat buscó primero las cosas de arriba.
buscó el reino. Dice que él, dice el 3, y él estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de su padre David y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre, anduvo en sus mandamientos y no hizo como Israel. El Señor, pues, afirmó el reino bajo su mano. Mire lo que sucede cuando nosotros buscamos a Dios. Dice, afirmó, nos afirma. Y dice que puso el reino en la mano de Josafat, porque Josafat buscó, dice, a Dios, buscó agradar a Dios. Y dice que no quiso, dice, como habían hecho todos los demás. No quiso, dice, el pueblo, como hizo el pueblo de Israel. Dice la palabra de Dios en el libro de Daniel. Daniel dice que no quiso, dice, no quiso comer de los frutos o de los manjares del rey, sino que dice que él prefirió, dice, comer solamente legumbres, ¿verdad? Y agua. Él se apartó de lo que todos los demás hacían. Por eso es que la palabra de Dios dice que nosotros somos santos, porque somos, guys, please. Porque dice de que nosotros nos apartamos para Dios. Nos apartamos para Dios. Ahí es donde nosotros venimos a ser apartados para Dios. ¿Por qué? Porque empezamos a vivir diferente de los demás. Eso fue lo que hizo Josafat. Dice, Josafat dice, sino que buscó al Dios de su padre, anduvo en sus mandamientos y no hizo como Israel. El Señor, pues, por haber hecho esto, afirmó el reino bajo su mano y toda Judá trajo tributo a Josafat. Eso es lo que dice, eso es lo que está diciendo Mateo 6:33. Dice, cuando buscamos el reino y su justicia, dice, todas estas cosas os serán añadidas. Puso el reino bajo su mano y dice, y toda Judá trajo tributo a Josafat y tuvo grandes riquezas y honores. La palabra de Dios dice, honra al Señor en lo privado, a solas, allá en tu casa donde nadie te ve. ¿Sabe por qué? Porque el verdadero testimonio es cuando estás a solas. El verdadero testimonio es cuando tú estás ahí. Ahora sí nadie me está viendo. Pues ahora sí voy a hablar como quiera, me voy a vestir como quiera, voy a hacer lo que quiera, nadie me está viendo. Ahí donde tú piensas que nadie te ve, ahí es donde tú muestras tu verdadero testimonio. Ahí es donde tú lo muestras. Cuando estás a solas, ahí en ese lugar, no vas a querer hacer algo para que te vean. No, es a solas, entre tú y Dios. Tú y Dios. Ahí, ese momento, es cuando tú en realidad hablas con Dios. Dice, porque si tú, dice el Señor, me honras en lo privado, yo te exaltaré en lo público. Si nosotros buscamos de Dios en lo privado, hermanos, no solamente cuando nos toca venir a pararnos aquí, sino que siempre en la Escritura, leyendo, no necesitamos en realidad tener que preocuparnos y preparar algo. No, dice que Dios llena nuestra boca. Él llena nuestra boca. Miren, usted no va a querer ni parar de hablar de Dios. No solamente aquí, sino que a otras personas. A otras personas. Gloria a Dios. Pero así vamos empezando. Yo me recuerdo que yo trataba de llenaba hasta 2 páginas y leía también, así como mi tía. Y trataba, pero es el comienzo, es cuando empezamos a dar pasos. Empezamos a dar pasos. Entonces dice, y su corazón entusiasmó en los caminos del Señor. Y su corazón se entusiasmó en los caminos del Señor. Y su corazón se entusiasmó en los caminos del Señor, dice. Ahora, cuando el Señor estaba en el corazón de Josafat, cuando él decidió buscar agradar a Dios, cuando él no quiso ser igual que los demás, dice que en su corazón fue entusiasmado en los caminos del Señor. Y dice, además, quitó de Judá los lugares altos y las aceras. O sea, en aquel tiempo, el pueblo de Israel se prostituía.
¿Sabe qué significa prostituirse? Cuando usted vea en la palabra de Dios, cuando dice, y el pueblo de Israel se prostituyó. Cuando dice que se prostituyó, es porque se fueron a adorar a otros dioses. Dios a eso le llama prostituirse. Cuando nosotros venimos y alabamos, digamos, a otras cosas que no es Dios, nos estamos prostituyendo. Estamos tomando la posición de una ramera. Que no somos de un solo hombre, que es de solamente Dios, sino que nosotros andamos adorando cosas aquí, cosas allá, que no es Dios. Ahí nos convertimos nosotros en rameras. Dice, él dice, quitó, dice, los lugares altos y las aceras. Las aceras eran estatuas que en aquel tiempo ellos venían a adorar. Se postraban. ¿Se acuerdan? Los Baales, dice Baal Tifón, dice tantos Baales que pronuncia ahí, que poco a poco lo vamos a ir viendo en el discipulado y en el culto de doctrina. Vamos a ir aprendiendo de los Baales, porque eran estatuas en donde ellos iban y les encendían fuego, les ponían incienso, los adoraban. Eso era lo que hacía el pueblo de Israel, teniendo su propio Dios. Y Dios, habiéndoles enseñado todo esto, ya ellos volvían a hacerlo. Por eso es que dicen en Reyes, en los libros, en la primera de Reyes y segunda de Reyes, usted va a ver que dice, y el Señor entregó al pueblo de Israel, dice, a las prisiones, o levantó otros pueblos más fuertes que ellos, y los entregó, dice, al cautiverio. Los entregó, dice, a otros pueblos. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel se prostituía. Siempre hacían lo bueno unos 30, 40 años y luego volvían a caer. Y volvían a caer y volvían a caer. Por eso es que Dios dice en Hebreos y en el Antiguo Testamento, dice, harto estoy de tus sacrificios. Harto estoy de tus fiestas. ¿Por qué? Porque lo que Dios empezó a pedir era lo que había en el corazón y no lo que hacen las acciones de nosotros. Porque nosotros podemos venir aquí y pretender que estamos alabando al Señor. Por eso es que, hermano, me perdona, pero yo tengo que insistirle a usted en que levante sus manos y en que alabe al Señor, porque a eso venimos, a alabar al Señor. Bien, aleluya. Y ahora vamos a ver aquí al final en qué está la victoria de Josafat. Aquí está hablando lo bonito de Josafat. Cuando Josafat empezó a buscar de Dios, dice, y Dios puso el reino de Israel, y vinieron a darle honores, y vinieron a darle regalos, y obtuvo riquezas. Hasta ahí todo estaba bien. Cuando venimos a Dios, Dios nos da regalos. Dios nos da dones. Lo que hablaba mi tía ahora son dones. Y lo hablábamos ayer con los hermanos acerca de los dones espirituales, los dones de lenguas, lo que hablaba ella ahora en 1 Corintios 12. Y el apóstol Pablo, cuando vino a la iglesia de los Corintios, lo que vino a hacer fue a organizar, a poner orden en esa iglesia. Porque dice, si uno está profetizando, dice, y uno está hablando en lengua, dice, calle primero a que el otro termine de profetizar y luego dé la profecía. Pero no podían estar profetizando varias al mismo tiempo. Es un orden. Y vamos a aprender eso. Por ejemplo, lo que hermana Lorena, el otro día, cuando hermana Lorena habla en lenguas y da profecía, lo vamos a aprender y lo vamos a explicar todo mediante la palabra de Dios. Mediante la palabra de Dios. Entonces, dice que el rey Josafat, dice, mandó a botar, dice, todos los lugares altos y las aceras, o sea, las estatuas, los ídolos, los mandó a botar. Dice, en el año tercero, dice, de su reinado, envió a sus oficiales Ben-Ahí, Abdías, Zacarías, Natanael y Macaías, para que enseñaran en las ciudades de Judá. Mírenlo, cuando el corazón, hermanitos, cuando el corazón, dice que su corazón se entusiasmó y empezó a trabajar. Cuando yo empecé a trabajar aquí en este lugar, yo estaba entusiasmado, a tal grado que trabajaba desde las 7 de la mañana aquí hasta las 11, 12 de la noche. Estaba entusiasmado aquí y decía que vengan los hermanitos para que tengan su lugar bueno, bonito, cómodo. Aquí se van a poder hasta acostar, dije yo. No, mentira, no se van a acostar tampoco. Pero, o sea, estaba pensando en la comodidad de que estuviéramos todos en nuestro propio lugar. Estaba entusiasmado, lo mismo que le pasó al rey Josafat, ¿verdad? Gloria a Dios por eso.
Y es el Señor el que pone ese sentir en el corazón de uno. Es el Señor. Entonces dice, cuando él en su corazón decidió servirle a Dios, buscar a Dios, dice de que él preparó hombres y los envió para que fueran a enseñar en el pueblo. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros aprendamos, hermanos. Aprendamos a darle culto a Dios. Aprendamos de la palabra de Dios. Aprendamos a hacerle culto a Dios. Aprendamos tantas cosas que nosotros es necesario aprenderlas por medio de la palabra de Dios. Dice, ellos enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley del Señor. ¿Sabe que usted tiene una copia del libro tiene una copia del libro de la ley del Señor? ¿Usted sabe que usted tiene una copia? ¿No sabe? Hágale así. Esa es una copia de la ley del Señor. En aquel tiempo así le llamaban. Pero esta es la ley de Dios, la palabra de Dios. Dice, ellos enseñaron en Judá teniendo consigo el libro de la ley del Señor y recorrieron todas las ciudades de Judá y enseñaron al pueblo. Y dice que enseñaron al pueblo. Lo mismo que estamos haciendo nosotros aquí. Nosotros estamos viniendo y estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo de acuerdo a la palabra de Dios. Yo creo que ya mi garganta está un poco mejor. Y ellos empezaron a aprender lo mismo que estamos haciendo nosotros, aprendiendo de la palabra de Dios. Dice, y el terror, dice, y enseñaron al pueblo, el 10. Y el terror del Señor, entonces, ¿de quién es el terror? ¿Sabe de qué dice que allá en Deuteronomio o en Éxodo, dice de que Dios envió a un espíritu de terror, de exterminio? Miren que a las cosas que nosotros decimos, ay Señor, reprende esto, reprende aquí, reprende allá, a veces es el Señor enviándolo. Dice, y el terror del Señor vino sobre todos los reinos de la tierra que estaban alrededor de Judá y no hicieron guerra contra Josafat. ¿Cuáles son las cosas que a nosotros algunas veces tanto nos atemorizan, hermano? Ahorita vamos a ver cómo el rey Josafat empezó a experimentar aflicción, terror. Dice, y no hicieron guerra contra Josafat. Y algunos de los filisteos, dice, trajeron presentes. Mira, incluso los enemigos de él le trajeron regalos. Presentes y plata como un tributo a Josafat. También los árabes le trajeron rebaños. 7,700 carneros, 7,700 machos cabríos. Josafat se engrandecía más y más. ¿Por qué? Ya me lo movió. ¿Se acuerdan lo que habló Mateo 6:33? Porque Josafat buscó el reino de Dios primero. Y después todo esto vino a él. Porque buscó de Dios. Porque buscó agradar a Dios. Porque muchas veces nosotros tenemos que pasar por tantos obstáculos, problemas, aflicciones, enfermedades, porque no buscamos de Dios el 100%. Venimos, mitad de nosotros viene aquí y la otra mitad está todavía en la casa o en el trabajo. Cuando tenemos que estar el 100% aquí, alabando a Dios. Y entonces todo esto dice, viene. Dice, Josafat se engrandecía más y más, y edificó fortalezas y ciudad de almacenaje en Judá. Tenía muchas provisiones en las ciudades de Judá, hombres de guerra, valientes guerreros en Jerusalén. Amén. Ahora, vamos a moverlos allá al capítulo 20. Siempre hablando de Josafat. Capítulo 20, versículo 1. Y aconteció de esto que los hijos de Moab y los hijos de Amón
y con ellos algunos de los meunitas vinieron a pelear contra Josafat. Pero ¿y no que Dios les había puesto terror, pues? ¿Sabe de que cuando nosotros venimos a Dios, nosotros vamos entregando nuestra vida a Dios paulativamente, por pausas, por partes? Cuando Dios dice, entrégame tu corazón, es entregar todo el corazón. No es entregar, ok Señor, te voy a dar la arteria mayor primero, después la arteria menor, y así sucesivamente, te lo voy dando por pocos. No, el Señor lo quiere todo completo. Entonces, dice que se levantaron los pueblos que Dios había enviado terror. Dice que el Señor quitó el terror de ellos. Y dice que se levantaron contra Josafat. Todos al mismo tiempo, ni siquiera uno por uno. ¿Verdad? Uno puede decir, venite, pues véngase uno por uno, pues. Aquí lo voy a agarrar. Pero dice que todos encima se le vinieron. Entonces vinieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, viene contra ti una gran multitud de más allá del mar, de Aram, y he aquí, están en Hazerón Tamar, es decir, en Gadí. Y mire, el hombre que había buscado de Dios, el hombre que había sido levantado por Dios, el hombre al cual habían honorado el pueblo, al hombre al que sus enemigos traían regalos. El 3. ¿Está conmigo? El 3, Brian. Y Josafat tuvo miedo y se dispuso a buscar de Dios. ¿Por qué se dispuso a buscar de Dios? ¿Ah? ¿El temor? Se dispuso a buscar de Dios en la aflicción, porque dice que primero tuvo miedo y entonces dice, se dispuso a buscar de Dios. ¿Qué quiere decir? Que él se estaba alejando de Dios. Él se estaba alejando de Dios, entonces Dios tuvo que quitar el terror de sus enemigos para que él experimentara el miedo. Y entonces dice, se dispuso a buscar de Dios otra vez. Y se dispuso a buscar del Señor y proclamó ayuno en todo Judá. Entonces, cuando viene el miedo a nuestra vida, cuando viene el terror a nuestra vida, cuando viene la aflicción a nuestra vida, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ayuno, dice, que él proclamó al pueblo a ayuno. O sea, a meter esta carne, a someter esta carne. Porque ¿a dónde que viene la aflicción y el miedo? Es a nuestra alma. A nuestra, y conectada el alma con la carne. Ay, Dios mío, empezamos a tronarnos los dedos. Hasta los de los pies. Empezamos a tronarnos todos los dedos. Porque empezamos a experimentar eso, Señor, ¿y cómo hago? Y se nos olvida que Dios está con nosotros. ¡Aleluya! Eso es lo que leímos al principio, ¿se acuerdan? Y Dios anduvo con Josafat. Pero ¿por qué el Señor tuvo que quitar el terror de sus enemigos? Josafat, me está saliendo del huacal, papito. Voy a tener que mandar algo. Dice, y se reunió Judá para buscar ayuda del Señor, aún de todas las ciudades de Judá, y vinieron para buscar al Señor, todos. Porque es que mire, como dicen algunas veces, he escuchado este refrán, así como es el pastor, dice, así son las ovejas, así como es el rey, así es el pueblo. Porque dice, ¿por qué tuvo que someter a todo el pueblo también? Porque todo el pueblo estaba haciendo lo que el rey hacía. Entonces dice, y vinieron para buscar al Señor. El 5. Entonces Josafat se puso en pie
en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa del Señor, delante del atrio nuevo. Y dijo: oh Señor. Es que mira, hasta las oraciones que nos salen, hermanos, hasta las oraciones nos cambian. Ya no se acuerda, Señor, gracias por otro día más, por favor cuida a mis hijos y a mis hermanos, amén, amén. Cuando hay aflicción, hermanos, en nuestra vida, no podemos parar de orar y salen oraciones y palabras que uno se queda, wow. Ahí empieza a salir Biblia. Empieza a salir Biblia. Usted quiere leer y leer y leer. Señor, háblame, por favor. Miren lo que le dijo. Dios tuvo que hacerle recordar a Josafat quién era él. Oh Señor, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos? ¿Y no gobiernas tú sobre todos los reinos de las naciones? En tu mano hay poder y fortaleza, y no hay quien pueda resistirte. Mire lo que tuvo que salir, lo que el miedo tuvo, lo que el miedo trajo en Josafat, lo que el miedo produjo en Josafat es recordarse quién era Dios. Dice el 7, ¿no fuiste tú, oh Dios nuestro, el que echaste a los habitantes de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste para siempre a la descendencia de tu amigo Abraham? Y no han habitado en ella, y ahí te han edificado un santuario a tu nombre, diciendo: si viene el mal sobre nosotros, espada, juicio, pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y proclamaremos a ti en nuestra angustia, y tú oirás. ¿Y qué dice? Y nos salvarás. Y nos salvarás. Porque es que, hermano, mire, la palabra de Dios dice: Dios no rechaza un corazón constricto y humillado. Amén. Pero ¿cómo tenemos que venir? Sobre todo dice, con corazón, dice, en aflicción, y rendirnos a Él. Amén, aleluya. Constricto y humillado. Dice, y ahora dice, he aquí los hijos de Amón, de Moab y del monte Seir, y quienes no permitiste que Israel invadiera cuando salió de la tierra de Egipto, por lo cual se apartaron de ellos y no los destruyeron. Mira cómo nos pagan. ¿Sabe de que cuando el Señor, mire, cuando el Señor nos dice, deshazte de esto, ya no hagas aquí, ya no vayas allá, ya no hagas así, hazlo de esta forma, es porque si no lo hacemos, más adelante nos va a afectar. Amén. Es porque si no lo hacemos, más adelante nos va a hacer tropezar. Más adelante nos va a servir de obstáculo. Dice la palabra de Dios que ellos no eliminaron a estos pueblos. Pero mire, son los mismos pueblos que Dios usó para acercarlos nuevamente a Él. Dice el 12. Oh Dios nuestro, no nos juzgarás, porque no tenemos fuerza alguna delante de esta gran multitud que viene contra nosotros, y no sabemos qué hacer. Pero nuestros ojos están puestos hacia quién, dice. Sí. Hacia ti, hacia Dios. Porque mira, aunque le estén jaloneando de aquí, aunque lo estén jaloneando de allá, aunque le estén diciendo, mira, tienes esta enfermedad, aunque le estén diciendo, mira, esto te va a suceder, aunque le estén diciendo, mira, te va a pasar así, nuestros ojos tienen que estar puestos en Él. Nuestros ojos tienen que estar puestos en el Señor. No importa lo que nos esté rodeando. No importa lo que esté aconteciendo. Dice que nosotros tenemos que tener nuestros ojos puestos, dice, en el reino de los cielos. Amén, aleluya. En el Señor. Señor. Aunque se sacuda la tierra,
aunque caigan 1000 a tu diestra y 10,000 a tu siniestra, dice, a ti no te sobrevendrá mal alguno. Pero hay que creerlo y hay que tener los puestos ojos ahí arriba. Dice, y toda Judá estaba de pie delante del Señor, y no solamente ellos. ¿Con quién más dice? ¿Está conmigo, hermanos? Con sus niños, con sus mujeres y con sus hijos. Entonces dice, mire, cuando todos juntos, por eso es que mire, hermanitos lindos, hermanitas lindas, yo les digo, hermanos, alabemos, levanten sus manos, cierren sus ojos, alabe al Señor, aunque no se pueda la alabanza, ustedes díganle gracias Señor, aleluya, gloria a Dios, aunque no se sepa la alabanza, que ya yo creo que parezco disco rayado ya con las mismas alabanzas, pero para que las aprendamos, para que las aprendamos, para que cuando las cantemos juntos. Mire, hay un poder en la alabanza tremendo, que cuando usted lo entienda y lo sienta en su corazón, usted no va a querer parar de alabar al Señor con alabanza, con cántico, con júbilo, con gozo. Dice, entonces el Espíritu del Señor vino en medio de la asamblea sobre Hazael, hijo de Zacarías, hijo de Benaya, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf. Escuchen la instrucción, porque esta es la instrucción que el Espíritu de Dios les dio en la asamblea. Prestad atención, número 1. ¿Sabe por qué? Porque la aflicción, el temor, la enfermedad, lo que tratan de hacer es quitarle el enfocamiento de Dios, quitar su mirada de Dios. Por eso dijo, pongan atención primero, porque lo que te está sucediendo ahorita te está quitando, que te está distrayendo de poner la mirada en el Señor. Lo que te está sucediendo ahorita está haciendo que ese obstáculo te está quitando la atención hacia Dios. Prestad atención. Solamente los de este lado. Solamente los de la última banca. Dice todos. Todos. Somos de un mismo cuerpo. Mire, si yo estoy tocando el piano aquí, solo con una mano, y esta mano está haciendo otra cosa, ¿usted cree que va a sonar bonito? De hecho, pues suena más o menos la pura misericordia de Dios. Pero si son las dos manos, y yo tengo que usar el sustain también, con el pie, para que se oiga mejor, para que haya una mejor melodía. Si todo el cuerpo se pone de acuerdo y hace las cosas bien, salen las cosas mejor. Todos nosotros somos un mismo cuerpo. Por eso es que tenemos que nosotros mentalizarnos eso, que tenemos que cerrar nuestros ojos, levantarnos. Mire, si no puede levantar sus manos por el cansancio o por lo que sea, cierre sus ojos. Y usted va a poder meterse, introducirse a ese ambiente espiritual. A ese ambiente en donde Dios nos va a tocar. Dice, ¿dónde estoy? Dice, dijo, prestad atención, todo Judá. Y mire que ahí estaban los grandes, los pequeños, los hijos, todos estaban ahí, hasta los niños. Y fíjense que ahora tuve yo el pensamiento, el sentir de tener a Kevin y a William aquí. Porque ellos ya entienden. Ellos ponen atención. Ellos reciben la instrucción. Entonces dice, prestad atención todo Judá, habitantes de Jerusalén, y tú, rey Josafat. Aquí está hablando el Espíritu de Dios. Y dice, así os dice el Señor, no temáis, número 1,
Bueno, ese sería el número 2. Porque el primero era prestar atención. No temáis, ni os acobardéis delante de esta gran multitud, porque la batalla no es vuestra, sino que ¿de quién es la batalla? De Dios. La batalla es de Dios. La batalla es de Dios, no es nuestra. Nosotros peleamos con lo que no nos pertenece pelear. ¿Qué es lo que hizo Josafat? Josafat buscó a Dios. Josafat no dijo, no, pues que vengan todos, sacó la espada y dijo correr contra ellos como los 300. No, dice que él, al ver que eran demasiados, dijo, no, yo voy a buscar ayuda donde yo sé que me van a mandar ayuda. De lo alto, de los cielos. Dice, nuevamente, prestad atención, todos. Así dice el Señor, no temáis, ni os acobardéis delante de esta gran multitud, Amén. delante de ese problema, delante de esa enfermedad, Amén. delante de esa necesidad, delante de esa aflicción. No temáis, porque la batalla no es tuya, la batalla es de Dios, porque Él es el que va a vencer por nosotros. Él es el que pelea por nosotros. Él es el que hace las cosas por nosotros. Amén. Sí, Señor. ¿Acaso, hermanos, si nosotros en la casa, mire, por eso es que aquí entra lo espiritual. En nuestra casa, si algo sucede, si una enfermedad y de repente se enferma el hijo, la hija, el esposo, la esposa, y decimos, ¿qué está pasando? Una pestilencia en la casa. Es por un resultado, por una acción que hicimos. Tiene resultado. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a poder resolver eso? Primeramente vamos al doctor, nos tomamos la medicina, pero tenemos que pasar ese proceso de la enfermedad. Pero si nosotros vemos venir esa pestilencia en el espíritu, espiritualmente, vamos a poder buscar de Dios y decir, Señor, por favor, cúbrenos con tu sangre. Tú ya por medio de tus llagas, nosotros ya fuimos sanados. Entonces, nosotros, si no lo vemos en el espíritu, no lo vamos a poder pelear. Amén. Esto es espiritual. Dice el primer libro de Corintios, capítulo 10, versículo 4, dice, y todo esto aconteció al pueblo de Israel para enseñanza vuestra, para que no tropecemos en la misma piedra. No como el salmista del mundo de la canción, sino así dice la palabra. Leámoslo. Amén. Leámoslo. Primera de Corintios, capítulo 10. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es tu nombre, Señor Jesús. Capítulo número 10 de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Versículo número 6. Va bien, gloria a Dios. ¿Está conmigo, Brian? Primera de Corintios 10, 6. Tengo el mismo problema con los dos Brian. Es que tengo que hablarlo. No entienden mucho español. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Ahí va Ashley a rescate. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Están conmigo? 16, ahí está. Estas cosas sucedieron como ejemplo para quién dice. Hello. Para nosotros. A fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo hicieron. A fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo hicieron. Entonces dice, versículo 16,
aquí viene la instrucción. Aquí les dijo, esto es lo que van a hacer. Ok, ¿quieren salir de esa aflicción, de ese miedo? Primero pongan atención, ¿verdad? Pongan atención. No se acobarden, no tengan miedo, porque déjenme decirles que ese problema no es de ustedes, es de Dios. Amén. Dice la palabra de Dios que cuando nosotros metemos las manos en el problema, Dios las quita. Dice, oh, ¿lo querés hacer tú solo? Ok, hazlo, dale. Probá. Pero dice que cuando nosotros quitamos las manos del problema y las levantamos hacia Dios, Dios mete sus manos. Dios interviene, interfiere por nosotros. Dice el 16, descender mañana contra ellos. Descender mañana contra ellos. Mire, dice la palabra de Dios que eran multitudes, hermano. Multitudes. Y les dijo el Señor, ok, van a descender contra ellos mañana. Pero Señor, si son más que nosotros. Ya te dije que la batalla no es tuya. La batalla es mía. Pero tenés que actuar por fe. Dice la palabra de Dios, bienaventurados los que sin ver creen. Aleluya. Dice, descended mañana contra ellos, y aquí ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis en el extremo del valle, frente al desierto de Jurel. No necesitáis pelear. ¿Están leyendo conmigo? Amén. No, seguime Brian, seguime así, por favor. No necesitas pelear. Si se le hace complicado en su Biblia, lea allá el proyector. Dice, no necesitas pelear. Por eso es que el Señor dice, si nosotros metemos las manos, Él las esconde. Si nosotros las quitamos y las levantamos para alabarle a Él y darle la gloria, Él mete las manos. Dice, no necesitas pelear en esta batalla. Apostaos y estad, ¿qué dice? Quietos. Quietos. Mire, en el problema, en la necesidad, en la enfermedad, no corra. No corra, quédese quieto. Espiritualmente, quédese quieto esperando por el Señor. Dice, apostaos y estad quietos y ved la salvación del Señor con vosotros. Porque va a venir. Va a venir esa salvación. Va a venir esa sanación. Va a venir esa salvación. Pero tenemos que esperar quietos en Él. Apostados, dice. ¿Y sabe qué? ¿A qué le llamarían apostado? De rodillas. De rodillas. Esperad en Él. Dice, y se levantaron los levitas, los hijos de Coat y los hijos de Coré. ¿Para qué dice? Para alabar a Dios. Mire, parte de la victoria que nosotros vamos a obtener está en el alabar a Dios. Dice, se levantaron los levitas de los hijos de Coat y los hijos de Coré para alabar al Señor, Dios de Israel. ¿Cómo dice? Callados. Fuerte voz. Muy alta. Amados, amadas, porque cuando nosotros abrimos nuestra boca, hay liberación. Amén. Hay liberación. Porque si nosotros no alabamos a Dios, las piedras lo van a hacer. Aleluya. Por eso es que yo le insisto, abra su boca, cierre sus ojos, levante sus manos. Esto es un asalto. No. Levante sus manos, alabe al Señor. Cierre con sus ojos cerrados. Con sus ojos cerrados. ¿Ah? Asalto del Espíritu. Asalto del Espíritu Santo, ahí está. Dice, levante las manos, cierre sus ojos, alabe al Señor. Aleluya, sí, Señor. Pero dice, con voz alta. Amén. Vamos a aprender a alabar al Señor. Mire, cuando aprendamos a alabar al Señor, vamos a ver cosas hermosas, hermanos. Todos juntos, dice. Todos juntos, unánimes, en un mismo cuerpo, en un mismo sentir. Vamos a ver cosas grandes. Dice, alabaron, dice,
en voz muy alta. Ni siquiera dice con voz alta. Muy alta. Mire, aquí nadie nos va a decir nada, hermano. Si usted quiere gritar, grite. Si usted quiere llorar, llore. Si usted quiere saltar, salte. Y nadie le va a decir nada. Gracias a Dios, el Señor nos ha proveído este lugar. Y lo hicimos con espacio para que usted pueda venir al frente si quiere y danzarle al Señor o lo que usted quiera, pero en orden. Amén. Dice, voz muy alta, se levantaron muy de mañana y salieron al desierto de Tecoa, y cuando salían, Josafat se puso en pie y dijo, oídme, Judá y habitantes de Jerusalén, confiad en el Señor vuestro Dios y estaréis seguros. Y estaréis seguros. Confiad en sus profetas y triunfaréis. Y habiendo consultado con el pueblo, designó a algunos que, ¿qué dice? Que cantaran al Señor, y algunos que le alabaran en vestiduras santas, conforme salían delante del ejército, y que dijeran, dad gracias al Señor, porque para siempre es su misericordia. Delante de los enemigos, delante de aquel ejército, delante de aquella multitud de hombres que venían a destruirlos, alabar, cantarle al Señor. Es que por eso es que mi esposa decía el domingo, hay que volverse locos. Hay que volverse, tiene que ser una locura el evangelio. ¿Por qué? Porque en el problema, hermano, pero mira, ya me dijeron que me voy a morir, me dijeron que tengo problemas en el corazón, me dijeron sí, pero la palabra de Dios dice, alaba al Señor. ¡Aleluya! Cántale al Señor, exalta al Señor. ¿Por qué? Porque ahí dice está la victoria. Delante de tus enemigos, dánzale al Señor, alábale, ponte de rodillas. ¿Cómo voy a vencer? De rodillas, dice la palabra de Dios. Dice, ¿dónde estamos? 21. Y habiendo consultado con el pueblo, designó a algunos que cantaran al Señor y algunos que le alabaran en vestiduras santas conforme salían delante del ejército, y que dijeran, dad gracias al Señor, porque para siempre es tu misericordia. Señor, aleluya. Y cuando comenzaron a entonar cánticos y alabanzas, amados, amadas, por eso hay que alabar al Señor. Ahí en la alabanza, en la adoración, está la victoria. Cuando venimos aquí a este lugar y usted levanta sus manos y alaba al Señor, el Señor le va a dar paz, tranquilidad, sanación. Mire, usted solo venga aquí, alabe al Señor, y cuando usted venga a sentir, cuando regrese el doctor le va a decir, mira, ya el pronóstico es diferente, yo no sé qué pasó. Yo no sé qué pasó, pero el pronóstico es diferente. Le dijeron, hermano José, gloria a Dios. Le dijeron, hermano José. Dice, cuando comenzaron a entonar cánticos y alabanzas, miren lo que sucedió. Aquí vamos a ver lo que sucede cuando usted delante de Dios, en su problema, en su enfermedad, en su aflicción, usted alaba al Señor. Miren lo que Dios hace. El Señor puso emboscadas contra los hijos de Amón, de Moab y del monte Seir, que habían venido contra Judá, y fueron derrotados. Dios, el poderoso, el victorioso. Aleluya. Pero tenemos que obedecer a la instrucción, que es alabarle a Él con cánticos, con alabanza, con adoración, con exaltación. Y Él hace lo demás, porque dice que no es de nosotros la batalla, es de Él. Aleluya. Y Él se encarga. Dice, y fueron derrotados.
porque los hijos de Amón y de Moab se levantaron contra los habitantes de monte Seir, destruyéndolos completamente. Y cuando habían acabado con los habitantes de Seir, cada uno ayudó a destruir a su compañero. Cuando Judá llegó a la atalaya del desierto, miraron hacia la multitud, y he aquí, solo habían cadáveres tendidos por tierra. Ninguno había escapado. ¿Sabe qué es lo que hizo el Señor? Los tres pueblos. Dos pueblos se unieron, mataron a un pueblo, y luego los dos que quedaron se mataron entre sí, y los que iban quedando se iban matando entre sí. Amén. Dios puso un espíritu de confusión. Amén. Esto solo Dios lo hace, hermanos. Amén, Señor. No es lógico, ¿verdad? Pero es el poder de Dios. Cuando nosotros confiamos en el Señor, Dios de formas increíbles, Dios nos va a dar la victoria. Sí, Señor. Y eso no lo vemos nosotros. Mira, tal vez podamos estar rodeados. Me comentaba hermano Sergio que cosas se movían en un apartamento donde estaban viviendo, y decía yo, en mi mente decía, eso es algo espiritual. Porque eso es lo que no lo vemos, pero lo podemos percibir. Y él tuvo el privilegio de poder ver, porque me decía que viste la zona. La vio, pudo observar eso. Eso es lo espiritual, pero Dios se encarga de eso. Amén. Dice que hizo que entre ellos se destruyeran, dice. Cuando Judá llegó a la atalaya del desierto, miraron hacia la multitud, y aquí solo habían cadáveres tendidos por tierra. Ninguno había escapado. Al llevar Josafat a su pueblo para recoger el botín, hallaron mucho entre ellos, incluyendo mercaderías, vestidos, objetos preciosos que tomaron para sí, más de lo que podían llevar. Y estuvieron, dice, 3 días recogiendo el botín, pues había mucho. Ahora, en agradecimiento de lo que Dios había hecho. 26. Al 4.º día se reunieron en el valle de Baracá, porque allí bendijeron al Señor. Por tanto, llamaron a aquel lugar el valle de Beraca hasta hoy. Y todos los hombres de Judá y de Jerusalén regresaron, y con Josafat al frente de ellos, regresando a Jerusalén con alegría, porque el Señor les había hecho regocijarse sobre sus enemigos. Aleluya. ¿Es bueno el Señor? Amén. Bendita sea su misericordia. Porque el Señor nos habla. Esta palabra, hermanos, es preciosa. Es para que entendamos a lo que venimos. Amén. Mire, usted tiene preocupaciones, aflicciones, problemas. Usted viene, las trae aquí, y usted alaba al Señor, el Señor las toma. Amén. El Señor las toma. Y salimos más livianos. ¿Se recuerda aquella enseñanza? Venimos con unas grandes maletas. Unos grandes, como decimos allá en El Salvador, con unos grandes tanates. ¿Cómo dicen No digas tanates. bultos? ¿Cómo dicen allá en México, Sergito? Bultos. Bultos también allá, pero tanate creo que ya es idioma salvatruco. ¿Ah? Así venimos al culto. Así venimos espiritualmente. Venimos cargados. Venimos hastiados. Venimos a rastras. Amén. Ay, culto otra vez. Ay, porque estos hermanos no me estén molestando tanto. Venimos cargados. Pero cuando nosotros, mire, dejamos la maleta ahí, el bulto, el tanate, y venimos y alabamos al Señor. Cuando nosotros nos vamos, si usted no le dio la alabanza y la adoración al Señor, usted vuelve a tomar el bulto y se lo lleva. Pero cuando usted le da la alabanza, la adoración al Señor, cuando usted se va, dice, tan gozoso, dice, y todos los hombres de Judá, Jerusalén, regresaron con Josafat al frente de ellos, dice, con alegría. Cuando usted se va alegre. Y de tan alegre que se va, que se le olvida recoger el bulto. Amén. Aleluya. Ahí queda.
Ahí queda. Y luego nos vamos tan livianos, hermanos. Y nos sentimos tan diferentes. Y con fuerza. Y con fortaleza. ¿Por qué? Porque ese bulto se quedó. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En la alabanza hay victoria. En la adoración al Señor hay victoria. En la exaltación a Dios hay victoria. Hay victoria. Solamente vengamos y que esta palabra quede sellada. Vamos a orar para que el Señor selle esta palabra en nuestros corazones. Y cuando vengamos, lo entendamos que venimos a alabar al Señor. Y Señor, toma esto que traje. Señor, ya no lo quiero. A ti, tuya es la batalla. Yo no puedo pelear. Ya no voy a pelear más porque tú peleas por mí. Amén. Esa es la oración que tenemos que dar. Amén. Le damos una ofrenda de palmas al Señor.